Sí, adelante, por favor. Sí. Buenas tardes, volvemos del receso. La Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo cuenta con 10 minutos para hacer su descargo. Ok. Buenas tardes. Adelante. Para ser bien preciso y en honor al tiempo, quiero abordar dos temas. Uno, resaltar que acá hay una tremenda confusión respecto a la normativa que regula el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería de la Cantincahuasi. La resolución de GOP modificó también la regulación, no se aplica la regulación de las valles, sino que se aplica la regulación especialmente establecida, la cual no era una iteración permanente. Establecían plazos precisos de entrega, 15 de mayo del 2015, la concesionaria lo entregó completo el proyecto, y plazos del MOB para revisar del inspector fiscal, y efectivamente hasta la versión D del proyecto. ¿Sí? En general, lo que nosotros hemos dicho es que se cumplió con ese procedimiento, ¿sí? Al punto que se aprobó el proyecto en su totalidad, con excepción de la estructura, que en parte fraccionando el proyecto, cosa que no estaba previsto en la resolución, fue el MOB. ¿Por qué? Porque el Departamento de Puentes no se pronunciaba, ¿vale? Por lo tanto, todos los descargos del MOB de que el proyecto era mala calidad, incompleto, nos llama la atención porque el resto del proyecto se aprobó completamente y no hay discusión el 9 de septiembre del 2015, ¿sí? Salvo la estructura. Segundo, las observaciones que habían respecto a la estructura en ese proceso no llegó nunca una notificación formal del Departamento de Puentes observando la estructura. Eran las unidades asesoras del inspector fiscal, en este caso la unidad de ingeniería, que discrepaba con el criterio y la metodología constructiva que proponía el concesionario, ¿vale? También lo quiero dejar súper en claro. Segundo, en el tema, en los sobrecostos que se están reclamando, no hay atrasos en ese periodo, no se están reclamando esos atrasos porque no fueron incidentes en el proceso constructivo. La resolución establecía que el 15 de mayo, junto con entregar la ingeniería, había que entregar el programa de obra, que fue aprobado por el inspector fiscal. Luego, en noviembre del 2015, dado que no había pronunciamiento respecto a la estructura, el mismo inspector fiscal le pide a la concesionaria que presente un programa actualizado, y el programa que se presentó en noviembre del 2015. ¿Vale? Tercero, el MOB ha planteado como hito para considerar el programa o la programación de la obra la toma de posesión material de los terrenos expropiados, que habría sido el 2016, entre marzo y junio del 2016. Lo cierto es que el 99% de los terrenos necesarios para la obra, la concesionaria tenía el acceso incluso antes de la resolución, en febrero del 2015. Por lo tanto, nunca fue obstáculo para iniciar la obra el hecho de que no esté la toma de posesión material, porque los terrenos estaban perfectamente disponibles. La resolución, a su vez, cuando reguló el inicio de la construcción de la obra, no lo condicionó a la toma de posesión material de la expropiación, sino que a que la concesionaria pudiera tener acceso a los terrenos, y eso siempre estuvo disponible, ¿vale? Los lotes que se tomaron de posesión material en el 2016 representaban menos del 1% de los terrenos necesarios para toda la obra y en ningún caso afectaban la estructura, ¿vale? Así que quería dejar constancia de eso, y Marcos va a explicar en una gráfica lo que yo he dicho respecto de que no hubo ningún impedimento ni para el avance de la obra, sino hasta el año 2016, más o menos en junio o julio, por el problema de la estructura. Ok, muchas gracias. Vamos a explicar este gráfico porque siempre queda la duda de si la obra estaba atrasada, no estaba atrasada, ¿no? Se ha quedado como un poco en el aire. Entonces yo lo quiero explicar a través de esta gráfica que incluimos dentro del informe. Es una gráfica que representa en rojo, según el cronograma, el plan de obra entregado por la sociedad concesionaria a petición del MOB, o sea, el cronograma actual, el vigente, el que está vigente, ¿vale? Donde se dice que se empieza la obra en noviembre de 2015, pum, pum, y tiene un desarrollo hasta diciembre de 2016. En línea azul, lo que se corresponde es la evolución real de la obra. O sea, con las certificaciones que se van obteniendo durante todos los meses, hacemos un acumulado. ¿Y cuál es la conclusión que se llega? Bueno, la conclusión que se llega es un comienzo perezoso, por nuestra parte, rápidamente recuperado de sobra, siempre la gráfica real va por encima de la proyectada, de la planificada. Entonces nosotros hemos sido muy diligentes, nosotros hemos ido muy bien en la obra y la hemos hecho muy rápida, más rápida de lo que teníamos previsto, más rápida de lo que nos había inclusive aprobado el inspector fiscal. Hemos ido muy rápido. ¿Qué pasa? Que llega un momento, en el mes de septiembre, que si yo no tengo aprobada la estructura
ya no solo la estructura. O sea, la estructura implica también las zonas alrededor que no se pueden acabar de construir. Es más, incluso me decían por ahí las farolas. Pues sí, tiene que ver mucho que ver que las farolas no estén colocadas. ¿Por qué no se puede colocar las farolas? Porque no se puede tirar la línea eléctrica. La línea eléctrica que va a lo largo de toda la traza, al no estar ejecutada el paso superior, tiene que quedar volando. Entonces no se pueden meter los cables. O sea que ya no es solo una cuestión de la estructura, sino tiene más consecuencias, como he dicho anteriormente, que implica un entorno que no se puede finalizar. Esto es fundamental. La obra no está atrasada. Nunca estuvo atrasada. Con respecto a la planificación de noviembre, que es la vigente, que es la contractual, la vigente. Otra cosa son las planificaciones que nosotros entregamos para solicitar ampliaciones de plazo. Y hay como 3 planes de obra donde le estamos diciendo, oiga usted, queremos ampliación de plazo, y entregamos unos programas como al principio acelerados, y después ya dejamos de acelerar y no podemos llegar. O sea, una serie de programas que no es el contractual. El contractual válido es este. Y la realidad es que la obra, según el programa contractual, estaba adelantada. El proyecto geotécnico de la variante Incahuasi. Sí existe un proyecto. Sí existe un proyecto de la variante Incahuasi. Sí existe una geotecnia. Sí que existe un proyecto específico de geotecnia. Sí existe. No sé por qué han dicho por ahí que no. Sí existe. Existe. Con unos círculos de deslizamiento, con unos taludes, con unas banquetas, con unas dimensiones. Existe un proyecto. No entiendo por qué dicen que no existe un proyecto, cuando existe un proyecto específico de la variante Incahuasi. La variante Incahuasi tiene un proyecto específico en todas sus disciplinas, en todas. Claro, aquí es muy fácil venir a decir que los proyectos de Incahuasi, el de estructura, estaba incorrecto presentado, y me duele. Me duele porque los proyectos sí tienen buena calidad, tienen una perfecta calidad y se aprueban en la versión D. Y el de estructura tiene una perfecta calidad. Lo que pasa es que la solución que se propone es una solución que no le gusta al Ministerio, que es cimentar sobre un pedraplén. Esa es la realidad, no le gusta. Y entonces cosa que el Departamento de Puentes nunca se pronuncia si le gusta o no le gusta. Es la unidad de ingeniería lo que dice, oiga usted, no me gusta que usted esté cimentando encima de un pedraplén. Bueno, encima de un pedraplén hay miles de formas de cimentar en un pedraplén, se cimentan en todas las partes del mundo. El estudio sí contenía referencias al tema sísmico. Estamos hartos de presentar proyectos de estructura, llevamos no sé cuántos años en Chile y los presentamos incluyendo sismo, incluyendo de todo. Son 20 años incluyendo proyectos. O sea, que vengan a decir que el proyecto tiene mala calidad, pues me deja sorprendido. Y me molesta incluso, pero bueno. El fraccionamiento del proyecto. Nosotros no fraccionamos el proyecto. Nosotros entregamos un proyecto completo. El que fracciona es el Departamento de Puentes. Nuestros proyectos se entregan completos. Infraestructura, superestructura y todo. Completo. Ahora, el Departamento de Puentes, por facilidad y por colapso, lo que suele hacer es aprobar primero la infraestructura y después ponerse a revisar la superestructura. No es nuestro problema ese. Nosotros entregamos nuestro proyecto con la infraestructura y con la superestructura. Es el Departamento de Puentes el que decide, bueno, para que vayas empezando, pues te voy a ir revisando la infraestructura. De hecho, la superestructura se empieza a revisar cuando se ha aprobado la infraestructura, en el mes de julio del 2017. O sea, eso no es concebible. Y ya listo. Voy a pasar al señor Francisco. En cuanto a la segunda discrepancia, solamente decir un par de ideas fuerza para aclarar una pequeña confusión. Primero, el director general de Obras Públicas, de acuerdo al artículo 19213 expresamente, el director general de Obras Públicas puede sustituir obras, ¿sí?, siempre que no impliquen modificaciones de las condiciones económicas. Conocida la decisión del DGOP de sustituir las obras, el inspector fiscal debe comunicárselo al concesionario y solicitarle que desarrolle el proyecto de ingeniería definitivo. A continuación, el DGOP debe, a través de una resolución, ordenar la sustitución de las obras. Eso es lo que dice expresamente el artículo 19213. Por lo tanto, insistimos que no vemos cómo, a través de una resolución que ordenó, sin tener el proyecto de ingeniería en base a un presupuesto que originalmente estimaba aproximadamente 8.000 y fracción UF en contra de la concesionaria, y que luego de haber desarrollado el proyecto de ingeniería solicitado por el inspector fiscal después de la resolución, surge un proyecto donde el presupuesto es de 24.000 y fracción a favor del concesionario. Esa es la situación. Sí, ya no queda.
Bueno, con todo ello queremos concluir nuestra... Perdona, ya que queda un minuto, solamente decir, para ratificarlo en la resolución, en los plazos de revisión y de entrega, si es que el MOB estimó, cosa que nunca sucedió, que los proyectos eran malos o no cumplían, debió haber aplicado la resolución y haber rechazado los proyectos y haber aplicado multa. En esta resolución no había más de 4 iteraciones. Y si la concesionaria no satisfacía el proyecto a septiembre del 2015, que es cuando se aprobó el resto, debió haber aplicado multa. Eso es lo que mandaba la resolución. No es un tema de buena crianza, eso es el mandato contractual. Disculpe, se acabó el tiempo. Ya, sorry. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Ya. Roberto Añarén tiene preguntas. A ver, el MOB dice que usted siempre tuvo que haber hecho desvíos en el proyecto. ¿Por qué está cobrando el desvío aparte? Lo que pasa es que el proyecto aprobado por el inspector fiscal en septiembre del 2015 sobre el diseño vial aprobaba también el proyecto de desvío que está originalmente propuesto por la concesionaria. El problema es que ese proyecto de desvío no se pudo materializar porque la estructura no se pudo ejecutar a tiempo. Por lo tanto, en el 2016, la concesionaria tiene que proponer una modificación del proyecto de desvío que también es aprobado por el inspector fiscal, cosa que acá también aparece como raro, digamos, como que se omite que el inspector fiscal aprobó. Acá no hay nada que la concesionaria esté cobrando hoy día que no haya sido en su momento presentado oportunamente y aprobado por el inspector fiscal. Hubo un proyecto de desvío que era el original, que se presentó y se aprobó en septiembre del 2015. Luego, en el año 2016, dado que había atraso en la ejecución de la estructura, se tuvo que presentar una modificación de ese proyecto de desvío, que es el que vimos en la presentación anterior, ¿se acuerdan las dos secuencias? Y ese proyecto de desvío, también con su presupuesto y con todo, fue aprobado por el inspector fiscal en octubre del 2016. Entonces, la verdad es que el tema es como bien claro de por qué es necesario y qué es lo que se está cobrando por ese desvío adicional. Es un desvío que no se debió haber hecho originalmente si es que todo se hubiese cumplido en forma. Y cuando digo todo cumplido en forma, es si es que el MOB hubiese revisado el proyecto de estructura a tiempo, de acuerdo a lo que establecía la resolución. Y ahí lo que se está cobrando es el pedazo que falta, digamos, que bypassea el paso superior, solamente. Sí, realmente lo que se está cobrando es la ampliación. Sí, Es el arco que va por arriba. No, el arco existía, ese arco existía. Ese arco existía y formaba parte del proyecto, que es el ramal de bajada al paso superior. Y se está cobrando... ¿Puede mostrar el monito? La integral entre las dos curvas, ¿cierto? La secuencia. O no lo tiene a mano, no sé si... No es ese. Aquí está. Lo que yo entiendo es que usted está cobrando el pedazo que sale en gris del verde y que termina en el verde. No, ese forma parte del contrato. Ese es el ramal de acceso al paso superior que forma parte del contrato. Perdone, es este ramal. Es este ramal, perdonen, es este ramal. Este ramal, que existía en el contrato y que era unidireccional, porque lo que hace es permitir la salida en esta dirección, entrada al pueblo y salida del pueblo y tomar dirección Serena. Este, que está fuera del paso, este ramal es unidireccional y lo que hacemos es incrementarlo a bidireccional, con 2 carriles. Ese mismo. Lo que se hace es ampliar. Ese se amplía. Se amplía para que, como el tráfico no puede pasar por encima del paso superior, claro, pueda pasar tanto el norte como sentido sur por el ramal. Por eso, pero ese arco el que está cobrando. Eso es. Ese arco. Con doble vía. Con doble vía. Es el incremento. El incremento. El incremento entre lo que Eso tenía es. que hacer. Eso es. Eso es lo que yo pregunto. Y la otra pregunta es que el MOB dice que no había proyecto de taludes presentado, porque el MOB sostiene que ustedes dijeron los taludes de aquí son iguales al resto del proyecto de 186 kilómetros.
¿no? Existe un Usted dice proyecto. que no, que se hizo un proyecto especial de taludes para, Sí, sí. para este sector, Sí, sí. pero el inspector fiscal acaba de decir que no había proyecto de Bueno, taludes. pues que habrá que verificarlo. Ya, entonces sería bueno que nos informaran, digamos, ambas partes, Ujú. en qué documento se hizo llegar, digamos, el proyecto de taludes específicamente para el paso, para la variante Incahuasi, que es el Ok. tema en discusiones, Sí. es uno de los temas. Eso, muchas gracias. ¿Tienes preguntas, Francisco? ¿No? Yo tengo una pregunta. Quisiera volver a la imagen que teníamos al inicio, la curva de inversión comparada. Y esta es una pregunta muy simple. Esta curva de inversión comparada de la real versus la programada, ¿es igual a la curva de ejecución de obra? Sí, la azul ¿Sí? era real. Y es igual. Ya. Eso era. No sabía si había alguna variación en algún momento. Y lo otro que quisiera pedirles para que presenten es que acrediten con algún documento algo cuando estuvieron, cuando pudieron acceder al prácticamente 99% de los terrenos que ustedes señalan. ¿Aló? Ahí sí. Está dicho, pero se indican la fecha de la aprobación del proyecto de expropiaciones. Sí, lo entregaremos, pero vamos, os habíamos preparado aquí, estimado panel, el tema de las expropiaciones porque, vamos a ver, los lotes, que es el 1, 2, 3, 4 y 5, en 24 de febrero de 2015 ya tenemos acuerdos para el 99% de accesos del lotes 1 y el lote 2 con los propietarios. Y hay otro tema que sí que queríamos comentarlo, es que en el informe presentado por el Ministerio hace referencia a un ordinario, que es el 53-58, con el tema de las expropiaciones. En este ordinario las expropiaciones adicionales no hacen referencia a Incahuasi, hacen referencia a otros lotes del proyecto. Era para aclararlo. Ya. Gracias. Es para ordenar un poco esa información porque hay justamente mucha. Eso nada más. Gracias. Teodoro Vygotsky. Como tradicionalmente lo hemos hecho, después de la audiencia se les va a enviar preguntas a las partes. Y a mí me gustaría que aquello que han presentado en esta ronda lo envíen con fundamentación. No más preguntas. Fernando Vara, ¿preguntas? ¿No? Muy bien, entonces es el turno del Ministerio de Obras Públicas. Representantes del Ministerio de Obras Públicas cuentan con 10 minutos a partir de ahora. Voy a hacer precisión respecto a algunos temas más que referirme a una exposición completa respecto de lo que ya hemos dicho. Se acaba de decir acerca de los terrenos expropiados que al día 24 de febrero del 2015 el concesionario tenía alrededor del 95% de los terrenos expropiados. Sin embargo, la carta donde ellos formulan la oferta al Ministerio de trasladar, digamos, la variante del sector oriente al poniente es de fecha 25 de marzo del 2015. Estoy hablando de que la carta es posterior a la fecha que ellos ya tienen posesión del 95%. Sin embargo, la carta establece dentro de los requisitos que la sociedad concesionaria acceda materialmente a los terrenos respectivos. Yo me imagino que se debe referir en la oferta que hace al saldo de terrenos expropiados, a este 5%, y lo pone como requisito para iniciar la construcción. Y se compromete, claro, con este requisito a construirla antes del 31 de diciembre del 2016. Esta es la carta número 2675 del 25 de marzo del 2015. Se dijo también por parte del concesionario que el inspector fiscal no le habría entregado observaciones directamente a la sociedad concesionaria respecto de la estructura.
Bueno, la carta 3933 del día 8 de mayo del 2015 está dirigida del inspector fiscal de construcción al gerente general de la sociedad concesionaria, y a este oficio ordinario se adjunta el memorándum 162, donde se dice expresamente respecto a la estructura que los estribos se apoyan sobre un relleno de 6 metros que no está contenido lateralmente, lo que no garantiza la estabilidad de las fundaciones y por ende de la estructura. Los estribos deben anclarse a suelo natural, por lo tanto debiera modificarse el diseño de la estructura. Eso fue el 8 de mayo del 2015, versión A del proyecto. También se dice que en realidad el MOP fue el que habría fraccionado los proyectos, pero como dijimos en su oportunidad, la obligación del concesionario era presentar los proyectos de ingeniería definitiva completos. La carta de la sociedad concesionaria 4155 del 12 de julio del 2016 es la carta por la que presenta el proyecto del muro TEM. Eso quiere decir que el proyecto del muro TEM se presenta 10 meses después del programa de ejecución de obras, de los plazos que establecía el programa de ejecución de obras 1, que podríamos llamar, que el que establecía 16 meses para el plazo de construcción. Bueno, a continuación, Soledad Cádiz se va a referir respecto al procedimiento de certificación de una viga, específicamente la resistencia, y lo que tiene que ver con los taludes. Respecto de la certificación de las vigas, en el momento en que se hormigona la viga, se toman muestras y se llevan al laboratorio para ensayo. Eso tiene un proceso como mínimo 28 días de que el hormigón fragüe madure antes de hacer el ensayo. Esos plazos no se pueden acortar. Durante ese plazo, la sociedad concesionaria monta las vigas, es su responsabilidad. Pero en el momento en que salen los resultados del laboratorio, el inspector fiscal tiene que certificar la calidad de las vigas y si hay alguna que está con falla, se tiene que eliminar del proyecto, se tiene que retirar. Ahora, respecto de los taludes y la mecánica de suelo, presentaban las prospecciones de la variante oriente. Dada la distancia que hay entre la variante oriente y la poniente, no son válidas esas prospecciones en la posición en que se hacía la estructura ahora y los taludes. O sea, si había un estudio de estabilidad de taludes en el lado oriente, debieran haber hecho una específica para el lado poniente, porque la estabilidad depende del tipo de suelo, de la inclinación de los taludes y del escalonamiento. Y eso tiene que ser específico en ese lugar. Eso. ¿Ah? O sea, en las observaciones que nosotros hicimos respecto a la estructura, decía específicamente que la mecánica de suelo correspondía a la variante oriente, no a la poniente. Y en el momento en que nosotros hacemos observaciones como concesiones y el inspector fiscal las hace suyas, se las comunica a la sociedad concesionaria, son absolutamente válidas. Eso sería muy bien. No, solamente para complementar algunos puntos. Cuando un inspector fiscal siente que parte de las obras no están bien ejecutadas o presentan alguna duda, le compete justamente solicitarle a la sociedad concesionaria todo tipo de estudios para asegurarse de que la correcta ejecución de las obras y no sufran daños, sobre todo los usuarios. Tema que fue muy crucial, ¿cierto? Importante, el tipo de fallas que podía ocurrir con el sector de los taludes. El sector de los taludes se derrumbó hasta la calzada opuesta, o sea, estamos hablando que ocupó todo el ancho de la calzada de la concesión, no es menor. Eso es lo que podría... ¿Puedo aclarar otro punto? Respecto al tipo de fundaciones que se había presentado para el paso superior en Caguasi, nosotros objetamos el que se fundara con fundación directa, no profunda, sobre un relleno de 6 metros de altura no confinado, no porque no nos guste, es porque eso representa una inestabilidad de la estructura
que al erosionarse queda sin base, sin apoyo. Eso no se puede aceptar. Y de hecho, en el manual de la carretera se puede fundar directo en roca y en roca meteorizada, pero bajo ciertas condiciones, pero jamás sobre un relleno no confinado. Eso no se acepta. No sé si hay alguna duda respecto de eso, porque eso era básico al reprobar esa estructura. Y eso se mantuvo en la observación A, B y C, me parece. En la E recién hacen pilotes. Mientras no se hiciera eso, ni siquiera tenía sentido que se mandara a revisar al Departamento de Proyectos de Estructura, porque el proyecto se tenía que cambiar. Es pérdida de tiempo en ese sentido revisar el cálculo estructural. A ver, y para complementar, justamente la versión E, donde la ciudad concesionaria diseña con pilote, estamos hablando de la fecha de 17 de septiembre del 2015. Ya ha pasado ya el inicio de la construcción de las obras. Bueno, respecto a la segunda discrepancia, solamente debemos decir que de los argumentos presentados por ambas partes, queda claro que antes de discutir los supuestos costos adicionales, debemos aclarar la interpretación del artículo 19213 de la FALI y cuál es el verdadero sentido y alcance de la suscripción y protocolización que realizó la sociedad concesionaria de la resolución 945. Gracias. ¿Está bien? Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, Fernando? Lo último que dijo que no me quedó claro. Usted, respecto a la segunda discrepancia, está señalando que antes de ver los costos, las valorizaciones, etcétera, veamos la naturaleza jurídica de los... No, la interpretación del artículo 19213. Está bien. La interpretación. La interpretación, porque ambas partes lo interpretamos de forma distinta. La sociedad concesionaria establece que una vez tomada la resolución, la decisión, el MOP se la comunica a la sociedad concesionaria y posterior a eso se dicta la resolución. Nuestro planteamiento dicta eso. Nuestro planteamiento dice que la facultad que tiene el MOP la plasma en la resolución y se la comunica a la sociedad concesionaria. Y ahí ella puede aceptarla o rechazarla. Y en este caso lo habría aceptado. Exactamente, pura y simplemente. Ok, gracias. Señor inspector fiscal, me dio la impresión por algunos comentarios que hicieron de que usted no estuvo a lo largo de todo el proyecto o estuvo a cargo de... Disculpe. No, desgraciadamente... ¿Se escucha? Pero en esta parte de la variante sí estuvo. No, yo llevo 9 meses de inspector fiscal, soy inspector fiscal de operación. Ok. Sí. Lo que sí usted estaba, que era como el jefe de los... ¿En qué rol estaba? Sí, por lo mismo que dejé que conversara justamente. Perfecto. Voy a volver al tema de los gastos de administraciones. Yo sé que usted tiene la opinión de que si estaba desfasado, no estaba desfasado, gastos de administración van o no van. ¿Podría profundizar en el tema? A ver, los gastos de administración, entiendo que por el programa que tenían y el plazo, ellos tenían contemplado 16 meses de trabajo, ¿ya? De los cuales para la ejecución de la obra ocuparon solamente 14, redondeamos nomás, ¿ya? Eso quiere decir que ellos tienen una cierta holgura con gastos de administración considerados, que me imagino que estaban proyectados. Para esa holgura y el tiempo que se demoró en construir la variante, según lo que informa la concesionaria y sus cartas, deberían haber tenido no deberían haber incurrido en gastos generales. Incluso los gastos generales adicionales se dan cuando se modifica un programa de trabajo y se ocurren plazos adicionales. Si hay plazos adicionales al programa aprobado según la resolución, se podría entender tal vez que debería incurrir en gastos adicionales porque está fuera de su programa. En este caso no ocurrió así, porque el plazo que tenían ellos establecido eran 16 meses y se ejecutó en 14, independiente de que ellos indiquen que hayan presentado mayores recursos. Entiendo que en cualquiera de los escenarios, partiendo antes o después, era la única obra que quedaba por realizar a la concesionaria El Algarrobo. Correcto, era la única obra que estaba pendiente y solamente... Por lo tanto, no habría superposición de gastos de administración con otros gastos en otra parte de la misma concesión. No,
Solamente podría ser el sitio del Olivar, que está con restricción por el tema del hallazgo arqueológico, pero solamente implica la mantención del desvío. O sea, en castellano simple, este total de gastos de administración, gastos de desvío, gastos de colación del gimnasio, igual se iban a realizar, con cualquier fecha de inicio que Correcto. hubiese. Correcto. Muchas gracias. Sí, yo quería hacerle una pregunta respecto de enviar una información al panel, porque aquí hay información contradictoria, unos dicen que había, otros dicen que no había. El estudio de taludes de la variante poniente, o certificar mediante, o acreditar ante el panel que lo que la sociedad concesionaria le hizo llegar al MOP era solamente el estudio de mecánica de suelos de la variante oriente, que es la original. O sea, yo entiendo que eso es lo que están sosteniendo ustedes, que no había estudio de mecánica de suelos de la variante poniente, sino que se basó la concesionaria en la variante oriente. La concesionaria dice que envió un estudio de mecánica de suelos cuando presentó el PIT de esta variante de Incahuasi, pero si era la del oriente, no, yo entiendo lo que dice la señora, que no sirve, porque el oriente y el poniente son distintos. Por lo menos habría que haber hecho una comparación o no sé, o certificar que el estudio del oriente era válido para el poniente. De hecho, está dentro de las observaciones a la versión A anterior a la resolución. Está observado que son los datos del lado oriente. Pero eso es importante que lo acrediten ante el panel, porque aquí estamos discutiendo, ¿no es cierto?, de alguna manera el atraso de la recepción final de las obras. Y la recepción final de las obras se habría demorado por razones de que no se habría cumplido, entre comillas, con la calidad de estas para poderlas recibir como corresponde. Y en esa misma línea, ¿no es cierto?, el proceso de certificación de vigas, me gustaría a mí, si el MOP puede, yo entiendo lo que dice la señora, que obviamente el hormigón necesita 28 días para poder llegar a su resistencia máxima, ¿no es cierto?, resistencia característica, porque sigue aumentando la resistencia con los años, pero la que se usa para todos los efectos es la de 28 días, por lo tanto corre un mes entre que se hace la viga y esta fraguó y se puede medir su resistencia. Y la de 28 días es la relevante. Me sigue a mí llamando la atención este tema de que se terminó la obra, de acuerdo a ustedes, digamos, 15 días antes de lo que dice la concesionaria. La concesionaria dice el 10 de mayo y ustedes dicen el 28 de abril. Pero no es el tema que me preocupa es, habiéndose terminado la construcción, se vengan a certificar la calidad de las vigas en agosto. Ustedes dijeron que el 17 de agosto todavía la viga 1 y la 5 estaban con problemas. Entonces yo lo que necesitaría el panel acreditar también es cuál fue el proceso de revisión de la calidad de las vigas. O sea, cuando se rechazaron, ¿no es cierto?, ¿en qué fecha se rechazó cada una de ellas y por qué razones? Y cuándo se reemplazaron, porque me imagino que hubo que reemplazarlas. Porque eso toma tiempo también para efectos de la construcción, digamos, y para efectos de la recepción. No puedo recibir una viga que no da la resistencia. Esas son las dos consultas que tengo. Sí. Sí. En la superestructura, además, existía otra observación pendiente, aparte, o sea, independiente de la calidad de la viga, que es un aspecto constructivo. En respecto del proyecto, el uso de las prelosas como consideradas como estructurales. ¿El uso de qué, perdón? De prelosas. Ah, de prelosas, sí. Como moldaje. Ajá, sí. Que se ponen sobre las vigas. Una especie de losa colaborante o de moldaje colaborante. Prelosas que se colocan entre las vigas para sobre ellas hormigonar la losa. Ya. Se usa como moldaje. Exacto. Sí. Eso estaban anclados a la losa, eso considera como un paquete estructural que no es admisible en el Departamento de Proyecto de Estructura, y eso se observó también desde un principio. Entonces tenían que, en el fondo estaban reemplazando la armadura inferior de la losa por estas prelosas. Entonces decían, no, tienen que colocar la armadura inferior de la losa antes de aprobar la losa. O sea, no se podía aprobar la superestructura tampoco.
Pero con eso se ahorraba la armadura inferior. La armadura inferior no se puede ahorrar, digamos. No, es que la prelosa... Pero la prelosa no tenía armadura. Sí, tiene, pero no se considera estructural, No sino se como considera moldaje. estructural. Y como moldaje, solo O sea, se tiene considera que... moldaje, pero no Exacto. estructural. ¿Y eso qué pasó? En ¿Se eso corrigió? sí, pero en eso también se demoraron en corregirlo. También estaban pendientes esa Bueno, observación. agregue esos antecedentes también, cuánto demoró el cambio de las prelosas por armadura de refuerzo, digamos. Porque entiendo que la prelosa no constituye armadura de refuerzo estructural. Exacto. Muy bien, con esto terminamos la sesión de preguntas y la exposición de las partes. Les agradecemos y ahora la secretaria abogado va a darles las indicaciones respecto de los escritos de observaciones y documentos que se deben presentar. Se les recuerda que las observaciones a la audiencia pública se pueden hacer llegar hasta el 24 de octubre y en esa misma oportunidad deberán responder las consultas y enviar los antecedentes solicitados, los cuales se formalizarán mediante una resolución emitida con esta fecha y será debidamente notificada a las partes. Muchas gracias.